Muy bien, pues como hemos leído en Primera de Juan, en el capítulo 3, los versículos 5 al 8, y también en Primera de Juan 4, los versículos 9 al 14. Encontramos que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Aunque todos los creyentes somos hijos de Dios, una vez que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, pero el apóstol Juan dice que nadie vio jamás a Dios, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, éste le ha dado a conocer. En el Evangelio de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor de Dios te alcanzó a ti, me alcanzó a mí. Ese amor de Dios llega a todas las criaturas. Si esta mañana hay alguien que no ha encontrado ese amor de Dios en su vida, hoy es día de salvación y día de encontrar ese amor. Para que, como hemos cantado, en medio de la tormenta el poder de Dios se manifiesta en nosotros, en nuestra vida. Es verdad que como creyentes no tenemos ningún mérito. El mérito se basa en que Dios nos ama. Y nos ama profundamente y nos llama hijos suyos. Y ahora somos sus hijos. No somos en el futuro, sino ya, desde el momento que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Así dice el texto también en Juan, en el capítulo 1, versículo 12, que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre. Ese nombre precioso de Jesucristo. Así la vida cristiana vemos que es un proceso que consiste en ser cada vez más semejantes a Cristo. No semejantes a nadie más, semejantes a Cristo. Así lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29. Y ese proceso no estará completo hasta que lo veamos cara a cara. Primera de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 12 leemos: y ahora vemos por espejo de manera oscura, oscuramente, pero le veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero después le conoceremos tal como es y tal como somos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Saber todo esto que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, nos motiva a purificarnos, a guardarnos en lo ético, a guardarnos en lo moral, libres de la corrupción del pecado. Dios nos purifica, pero hay algo que debemos hacer nosotros. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer, como iglesia también, que es permanecer idóneos. Dice el apóstol Santiago: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acerquémonos a Dios. Lo que estamos haciendo hoy es acercarnos a Dios como iglesia, viniendo al templo para adorarlo, para adorar a nuestro Dios, para reconocer que Él se encarnó un día, que Dios se hizo hombre, vino a este mundo para darnos salvación y vida eterna para todo aquel que cree. Qué bueno saber que hay un Dios con tanto amor, amó tanto a ti y a mí, al mundo, que se hizo hombre. Y tenemos que hacer algo, seguir acercándonos a Él. Él quiere que nos sigamos acercando cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. El apóstol Pedro en
capítulo 1, 1 Pedro 1, 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido. Amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros, de manera entrañable, dice el apóstol, de corazón puro. Amor no fingido. No por compromiso, sino porque sentimos amarnos en el Señor. Amarnos de verdad e interceder unos por otros, contarnos nuestras penas, si es que son penas, también nuestras alegrías, si es que son alegrías, de manera que juntos podamos glorificar a nuestro Dios en todo lo que hacemos. El apóstol Juan enfatiza este lenguaje bastante real y aclara el propósito de la encarnación del Señor Jesucristo, porque dice que el nacimiento de Cristo fue anticipado de manera profética, y es verdad. En Isaías capítulo 9, pues ahí lo leemos, porque hacía siglos que los profetas de Dios habían hablado del nacimiento de ese Mesías, de ese Salvador del mundo. Y vino, sí. Y fue certificado, fue legalizado históricamente, es decir, es auténtico. Se cumplió la profecía. Vino como Salvador del mundo, se encarnó y llegó hasta nosotros. Ese Dios hecho hombre, ese Dios encarnado. Y vemos que la prueba de su existencia, pues nunca ha sido discutida. Generalmente todos aceptan que Dios en Jesucristo es el Salvador del mundo. Además de la Biblia, que es la palabra de Dios, hay grandes historiadores como Flavio Josefo, que ya lo decía en los primeros años, hasta 100, después de Cristo, ¿no? Él, en su vida, él certificaba que eso era auténtico. Por lo tanto, debemos y sabemos que Jesucristo vino al mundo. Y lo que necesitamos saber ahora es que el propósito de esa encarnación, ¿para qué fue? ¿Para qué valió? ¿Valió la pena? ¿Para qué vino Cristo al mundo? Hemos leído que vino para quitar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados. Así que ahora ya estamos libres y limpios de la pena del pecado. Aquello que hemos creído en Cristo. Ese pecado que era de muerte. Dice 1 de Juan, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, pero en Él no hay pecado. Así el propósito principal de su encarnación, pues no fue venir, como alguna vez he dicho, como un buen maestro, ni tampoco para ser ejemplo, aunque lo era, tanto buen maestro como ejemplo, porque en Él tenemos el ejemplo. Pero si Jesús solo hubiera venido para ser un buen maestro o un buen ejemplo, quizá todavía estaríamos yendo al infierno sin esperanza, porque no habría habido salvación. Sin embargo, Jesús vino para dar salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Él vino para quitar nuestros pecados. El hombre natural es un ser pecaminoso. Ha nacido con una naturaleza pecaminosa que le condena delante de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Esto es un estado sin excepción. Todos pecaron. Por lo tanto, si todos pecaron, hay condena, la muerte física. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, pero también la muerte espiritual. Sin embargo, en Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 2, versículo 1. Nos dio vida juntamente con Cristo, cuando ya estábamos perdidos,
Cuando nos acercamos a Él y le dijimos, sí, Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida. Yo creo ese amor tuyo para mí. Y yo quiero que ahora controles mi vida completa. Y yo vivo para ti. Él nos dio vida cuando estábamos, como dice el texto, muy apartados. Él vino para limpiar nuestros pecados. El siguiente día en Juan leemos, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que limpia el pecado del mundo. Cristo quitó los pecados de aquellos que nos acercamos a Él. Él vino para todo el mundo, pero no todo el mundo aceptó ni ha aceptado a Cristo, todavía quizá. Pero es tarea de la Iglesia, en misión de la Iglesia, que todo el mundo pueda ser limpiado de sus pecados. Para eso estamos. Él llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre aquella cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ahora a la justicia, y por cuya herida, dice el texto, en 1 de Pedro, fuisteis sanados. Esa herida nos sanó. Qué curioso. Nos sanó de todo mal, de toda enfermedad. Cierto es que la enfermedad en el curso del tiempo se manifiesta en nuestra biología, en nuestros cuerpos. Pero Cristo ya murió por ella. Tengamos confianza en que Él sanará todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y justificados por la fe, tenemos paz con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Claro que el Señor Jesucristo es muy importante, porque también vino para deshacer las obras del diablo, que hemos leído en 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del pecado. Claramente conocemos que Satanás era el gran promotor del pecado y lo sigue siendo. Pero comenzó en el cielo su rebelión, allá en el cielo como lucero, como Lucifer. Se rebeló contra Dios. Y la decepción también que leemos y vemos y encontramos en el huerto del Edén. Y las tentaciones que hizo a Cristo en el desierto y en otros lugares. Satanás es el gran cegador, es el perturbador de los perdidos y muchas veces se entromete en los salvos cuando le dejamos. Pero tengamos claro, 2 Corintios 4 dice, es el Dios de este siglo. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Todos sabemos que Satanás es el gran acusador de los hermanos en la iglesia, de todos, de los cristianos. En Apocalipsis se nos dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. El diablo ya fue derrotado por Dios, por el mismo Cristo en la cruz del Calvario. Santiago nos recuerda que hemos de someternos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ese texto lo recuerdo mucho, porque la primera parte del texto es fundamental. Someteos a Dios. Cuando un hijo de Dios está en sumisión a Dios, en obediencia, automáticamente el diablo se va, porque está resistiendo de facto
al diablo, cuando estamos sometidos a Dios. Pero, cuidado, Satanás está pendiente en nuestra mente, en nuestro corazón, a ver qué pensamiento tenemos para meterse ahí y liarnos un jaleo grande. Porque nuestro pensamiento se nos desvía y hacemos de ese pensamiento una gran bola que nos va conduciendo y nos hace sentirnos hasta mal. Ahí tenemos que darnos cuenta la necesidad que tenemos de volvernos a Dios. En ese instante, cuando nos damos cuenta de que Satanás nos quiere conducir por otro lugar, por otro pensamiento distinto, diferente, que nos hace sentirnos mal incluso, hasta llegar a enfermar. Volvámonos a Dios ahí. Digámosle a Dios: yo quiero estar contigo, yo me abrazo a ti y tu mano está aquí, la agarro, la sigo con ella. Satanás es un acusador, pero ya fue derrotado. Y esto es lo importante, que Cristo lo derrotó en la cruz. Ahora ya no tiene demasiada validez. Tiene validez, porque sabemos que es el príncipe de este mundo. Poco se habla seguramente de este personaje, pero hay que recordarlo, que es príncipe en el mundo y que está como león rugiente, pendiente a quién devorar. Eso es un texto que conocemos. Así que tengamos ese cuidado. Colosenses, el apóstol, el capítulo 2 dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es cierto, es así. Cristo derrotó esa maldad, ese diablo, pero aún así está pendiente de cada uno de nosotros para obstaculizar la buena marcha, la buena vida en el sentido de adoración y de alabanza y de guía del Espíritu. Él se meterá cada vez que pueda. Tengamos cuidado en eso y volvámonos a Dios. Que nuestro pensamiento sea: Dios, mi pensamiento eres tú. Hay un cántico por ahí que lo cantamos alguna vez. Y ese tú es Dios mismo, Jesús en nosotros. Este Cristo que vino también, como digo, para darnos la vida eterna. Ese unigénito que dice el capítulo 4 de Primera de Juan, en el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hay una necesidad de vida eterna y esa vida eterna está en Cristo Jesús. Qué importancia y qué importante es esa provisión de Dios para nuestra vida. Es por la fe. Es por la fe en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que llegamos a experimentar esa vida eterna. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Recordemos que es la provisión de Dios, esa vida glorificada, esa vida eterna, esa vida permanente en Cristo. Cristo vino también en propiciación por nuestros pecados. En el versículo 10 lo leíamos del capítulo 4 de Primera de Juan. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él, que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él se sacrificó. Esta palabra propiciación, hilasterión, viene del texto hebreo, pero que significa ese sacrificio que Dios hizo en favor nuestro, ese pago por nuestros pecados. Vamos a recordar la ilustración que todos conocemos del tabernáculo, que era el santuario que se transportaba, y dentro del tabernáculo estaba el arca del pacto, que incluía ese propiciatorio, esa tapadera de ese arca, ese lugar santísimo donde el sumo sacerdote iba una vez al año a rociar sangre en ese propiciatorio para la limpieza de ese pueblo durante un año. Ahora Él fue propicio a nosotros. Este Cristo es propiciación por nuestros pecados. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, y esa sangre que antes limpiaba el pecado del pueblo hebreo, ahora limpia tu pecado y limpia mi pecado. Ya no hay más. Es Cristo en nosotros,
la esperanza de gloria. El que cree en Cristo puede experimentar la misericordia de Dios. Solo hay que aceptar la invitación de ser reconciliado con Dios por la fe. Cristo vino para ser el Salvador del mundo y no hay otro Salvador. Esto hemos leído en el texto 1 de Juan 4:14. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. No hay más, no hay otro Salvador, Él es el único. Y esto quiere decir que esta salvación ya es para todos. Los que creen en Cristo serán salvos. Así, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice el texto. Tú y tu casa. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el que quiera, tome de ese agua que es gratuita. Solamente es la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un don de Dios para nosotros. Hoy es día de salvación. La decisión es personal. La limpieza de nuestra existencia ahora es que nos pongamos delante de nuestro Dios con sencillez y digamos: Señor, límpiame de corazón. Hemos cantado un cántico muy apropiado: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Lo hemos repetido a modo de oración y lo hemos cantado todos. Y este es el deseo y el anhelo nuestro en esta mañana, en este día, que seamos renovados en el Señor, porque no queremos ser igual. Cada día trae su propio afán. Cada día puede ser diferente, pero cada día en el Señor es un triunfo. Si alguno oye mi voz, dice, estaré con él. Si alguno ha escuchado este mensaje de salvación, de vida eterna, de reconciliación, de amor, de perdón, Dios está con nosotros. Y sigue Él queriendo estar con cada uno de nosotros y con su iglesia, para seguir limpiando nuestros pecados, para deshacer las obras del diablo que pueda haber, para darnos esa confianza de vida eterna y salvación eterna, siendo como ha sido y sigue siendo esa propiciación por nuestros pecados, siendo Él el Salvador del mundo. Claramente la vida sería distinta sin Cristo, pero gracias a esa muerte suya y su resurrección tenemos la confianza de estar en su cuidado, repito, en su cuidado de manera permanente. Y Dios demuestra su amor en su encarnación, que Él vino aquí, se hizo hombre, llegó a nosotros, murió en una cruz, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Y todo por amor, ese amor desinteresado que Él tuvo y que Él sigue teniendo. Y Dios quiere que todas las personas lleguen a este entendimiento y a la fe en Jesucristo. Así que sigamos adelante, confiados en nuestro Dios, sabiendo que Dios es fiel. Dios tiene el control de todo y que no venga el adversario a ponernos en mal estado, a inculcarnos ideas o pensamientos que no proceden, que no vienen de parte de Dios. Tengamos ahí ese cuidado con ese sometimiento a nuestro Dios, ese volvernos a Él y reconocerlo cada minuto de nuestra vida. Y tú, si no tienes a Cristo, hoy es día de salvación. Recíbelo por fe y Él vendrá a tu vida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y de verdad podamos vivir en esa confianza que Él siempre, siempre nos demuestra con su amor. Tengamos una oración juntos. Padre amado, te damos gracias por tu mensaje, por tu palabra. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Te damos gracias por el Espíritu Santo que mora en cada creyente. Oh Dios, también te damos gracias por tu Iglesia,
Y, oh Señor, te pedimos que nos sigas guiando y bendiciendo, fijando los ojos en Jesús, de manera que vivamos confiadamente. También queremos pedirte por aquellos que puedan escuchar este mensaje y no tengan a Cristo en su vida. Te pido que tú toques su corazón y que puedan aceptar al Señor Jesucristo en su vida como su único y suficiente Salvador personal. Todo esto te lo pido dándote gracias en el nombre por los méritos de Cristo Jesús. Y ahora, oh Dios, despídenos con tu paz y con tu bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. 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 Que Dios nos bendiga.